Padre, en esta noche queremos darte gracias una vez más por la oportunidad que nos da, Señor, de reunirnos, de llevar esta clase adelante. Gracias porque en tu providencia, Dios, tú has permitido esto para un crecimiento intelectual, sí, tal vez, pero más que eso, un crecimiento en admiración por la persona de Cristo en favor nuestro. Es lo que al menos yo he experimentado en mi vida a través de este estudio y con mayor claridad. Creo que eso te honra, Señor, que nosotros podamos poner la inteligencia a trabajar para poder conocerte aún mejor y para poder presentar mejor a la persona, la deidad de Cristo. No adorar a un Cristo diseñado por la mente humana, sino al Cristo de la Biblia, al Jesús de la Biblia, Señor. Y así con las diferentes personas de la comunidad, Señor. Gracias por esta oportunidad. Yo, de verdad, no tengo palabras, se acaban las palabras en mi boca para darte gracias por la bendición que ha sido este curso, este tiempo con los hermanos, con el profesor. Te doy gracias por la vida de ellos. Te pido tu bendición para la vida del profesor, Señor, allá en Argentina. Gracias por su dedicación. Gracias porque eres tú quien ha despertado y puedes tener el querer como el hacer. Gracias por los hermanos, Señor. Um, Oro por la situación que está viviendo mi hermano con el robo de este vehículo, Señor. Te pido que por favor, dentro de tu providencia, le permitas ver a él lo que tú quieres formar en él y que ojalá el cargo también pueda aparecer. Y así por las diferentes situaciones que puedan estar viviendo los hermanos, por dándote gracias, Señor, porque nosotros descansamos en las manos de un Dios que es soberano, que tiene cuidado de nosotros y que nos ayuda en todas nuestras aflicciones. Por eso, gracias hasta por este tiempo que podemos tomar para orar juntos, Señor. Pido que esta clase de hoy sea de edificación y que podamos crecer en el conocimiento de tu persona y aún en mayor admiración por ti, Cristo. Te damos gracias. Amén. Muy bien, gracias, Gerson. Bueno, ante todo, les quiero decir que ya he visto todos los trabajos que me enviaron esta semana. Todos han sido muy buenos, así que están todos aprobados. Así que bueno, siguen así. Y bueno, no, yo no les había dado ninguna tarea extra para hoy. Era simplemente leer el libro de em, eh, de Machen, ¿no? Sobre la divinidad de Cristo, ¿no? Muy bien. Bueno, hoy vamos a tratar el tema de la divinidad y la humanidad de Cristo. Am, y, y bueno, esto nos va a dar pie para luego ir estudiando otros temas importantes. em, eh, a partir de ahora, la semana que viene vamos a ver la preexistencia de Cristo y Cristo en el Antiguo Testamento. No es un tema menor, muy importante para nuestra teología y para nuestro entendimiento de la persona y obra de Cristo. Así que, bueno, vamos a ir directamente a la clase, a la presentación de hoy. Y muy bien. Bueno, parte de lo que vamos a ver hoy ya lo estuvimos tratando en las últimas dos clases, hablando de los credos de Nicea, de Calcedonia, porque justamente estos temas de la divinidad, también la naturaleza humana del Señor fue tratado. Pero bueno, vamos a ver qué otras cosas podemos ondear, profundizar un poco más sobre cada uno de estos aspectos que es ambos son tremendamente importantes para nuestro entendimiento de, de quién es el Señor Jesucristo y por qué vino, y todo lo que ha logrado por nosotros en su obra de redención, ¿sí? Bueno, empezamos con una definición, ¿no? de Machen.
del libro de Machen que tenemos en el primer capítulo. No sé si alguien puede leer, por favor, lo que está acá en pantalla. Se lo leo, profe. Por favor, adelante. Sí. Ahora bien, el significado cristiano del término deidad de Cristo es muy claro. El creyente cree que hay Perdón, un era Dios, 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 ¿verdad? Sí. sí. Creen que hay un Dios personal, creador y gobernador del universo. Un Dios que es infinito, eterno e inmutable. Así que cuando el cristiano dice que Jesucristo es Dios, o cuando dice que cree en la deidad de Cristo, da a entender que esa misma persona que históricamente se conoce como Jesús de Nazaret existía antes de hacerse hombre. Desde toda la eternidad como el infinito, eterno, inmutable Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad. Muy bien. Un momentito, voy a mutear a todos, así que tenemos más, nos escuchamos. Em, si tiene otras personas en sus casas, si están hablando, si pueden mutearse, agradecería, por favor. Así que no interrumpe tampoco la clase. Después, obviamente, si quieren hablar, se pueden desmutear. ¿Ok? Bueno, acá tenemos otro aporte con respecto al tema de la divinidad de Cristo, y esto es por el teólogo, pastor presbiteriano James Montgomery Boyce. Y ¿quién me puede leer, por favor, acá? Esto es de su libro, Los Fundamentos de la Fe, que la verdad que es un libro muy útil para tener en sus bibliotecas, para sus trabajos pastorales y clases en sus iglesias. Yo lo puedo leer, profe. Dale, adelante, así nomás. Dice la divinidad de Cristo y Dios era el verbo, lo que significa y Jesús era plenamente divino en todos sus aspectos. Todo lo que podemos decir sobre el Padre puede ser también dicho sobre el Hijo. ¿Es soberano el Padre? También Jesús es soberano. ¿Es omnisciente el Padre? También Jesús es omnisciente. ¿Es omnipresente el Padre? También Jesús es omnipresente. En realidad, Jesús podemos en realidad, en Jesús podemos encontrar toda la sabiduría, la gloria, el poder, el amor, la santidad, la justicia, la bondad y la verdad de Dios. Bueno, muy bien, gracias. Bueno, creo que esto es muy importante para nuestros tiempos. Venimos viendo en las últimas dos clases, estudiando la historia, ¿no? de la cristología hasta la Reforma, bueno, los credos, ¿no? Y después vimos desde la Reforma en adelante hasta al presente. Y de alguna manera, estos dos aspectos que estamos viendo esta noche han han venido bajo fuego, bajo ataque, ¿no? Tanto, no solamente fuera de la iglesia, sino que dentro de la iglesia también. Y es indispensable este tema, que tengamos un correcto entendimiento de la persona de Cristo, como vimos en los credos, ¿no? De Nicea, de Calcedonia. Y bueno, sobre todas las cosas, entender que las dos naturalezas están en la persona de Cristo, ¿no? Y vamos a ver entonces estos textos bíblicos que hablan acerca de la divinidad de Cristo, para obviamente tener en claro nuestra base bíblica, para, para que nos enseñe, nos dé la base sobre cual creemos que Cristo es Dios, ¿no? Esto es a modo de referencia, no sé si alguien quiere comentar algo sobre estos textos que están acá. Seguramente hay otros también que aportan la divinidad de Cristo, pero bueno, estos también son algunos seleccionados, ¿no? Son muy conocidos el texto de Isaías, de Juan, el prólogo de Juan, ¿no? Y también de Colosenses 2:9, ¿no?
Am, ah, A mí me llama mucho la atención, profe, el de Jeremías, porque se le atribuye el título Jehová a Jesús, diciendo que eres nuestra justicia. Y es mm. muy común escuchar a gente normalmente atribuir a Jehová al Padre, nada más. Entonces, ese me es muy, muy interesante. Sí, no nos olvidemos que las muchas referencias también al ángel de Jehová, quien también recibe adoración como Dios, en muchos casos es visto como una representación de Cristo, ¿no? De la segunda persona de la Trinidad. Vamos a ver más de esto la semana que viene, cuando vemos todas las referencias a Cristo en el Antiguo Testamento, las teofanías, su preexistencia, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que hay que entenderlo así, ¿no? Profe, No pero sé una pregunta con respecto a eso. sí. Ah, bueno, aquí es porque se está usando el término Jehová, pero cuando la Septuaginta traduce ese término Jehová, que traslada a Señor, entonces le da ese título a Cristo de Señor. Está hablando, obviamente, nosotros lo entendemos, ¿verdad? Pero digamos como, lo tengo claro porque mañana voy a enseñar acerca de eso. Tesalonicenses 3, capítulo, primera Tesalonicenses 3, capítulo 11. Eh, Pablo ora tanto a Dios el Padre como a Dios el Hijo, pero dice Mm, Jesucristo nuestro Señor. Ese ujú, Señor, la traducción de la Septuaginta es Jehová. ujú. Entonces, el Jehová del Antiguo Testamento, como podríamos decir así, es el mismo Jesús, o sea, es Dios mismo, ¿verdad? Ah, yo lo entiendo así, no sé, por eso le hago la consulta ahorita que, aprovechando que el hermano hizo esa pregunta. Sí, bueno, sería más, quizás más preciso decir que es la segunda persona de la Trinidad, el Cristo, ¿no? El Hijo, ¿no? Entendiendo que Jesús es el nombre que le damos a, eh, aquel que nació, ¿no? De la Virgen María, ¿no? Em, pero bueno, sí, es una referencia a la segunda persona de la Trinidad, ¿sí? Habíamos aclarado este tema de que, y lo que aclaró también eh, Nicea, que el Hijo es consustancial, ¿no? Con el Padre, ¿no? Y es en todo sentido tanto Dios como es también el Padre, ¿sí? El problema es que nosotros tenemos en nuestra mente una orden de que Dios es Dios, o sea, Padre, es número uno, y porque Él envía a su Hijo, el Hijo es número dos, y después de alguna manera el Espíritu Santo es que procede tanto del Hijo y el Padre es número tres, ¿no? Entonces hacemos este tipo de construcción nosotros, pero bueno, por eso es importante lo que vamos a ver la semana que viene con la preexistencia de Cristo, ¿no? Eh, no es un tema que mucha gente tiene presente en nuestras iglesias, bueno, no son estudiantes de teología, ¿no? A nosotros es importante tratar estos temas, eh, pero bueno, sería bueno si lo podíamos también bajar, ¿no? A nuestras congregaciones para que ellos tengan claridad sobre el tema de, de Dios, un Dios en tres personas. ¿Ok? Me parece que alguien levantó la mano recién. ¿Fue Giovanni? ¿Puede ser? Muy buenas noches, hermano. Gracias por la oportunidad. Es que siempre he tenido una duda con respecto a Isaías 9:6, porque al niño se le llama Dios fuerte, Padre eterno, ese Padre eterno. Mm. No sé si por ahí va lo que usted estaba explicando. Como si está el Padre eterno y el Hijo es otra persona, atribuirle, porque me han hecho esa pregunta y la verdad no he sabido contestarla. Mm. ¿Cómo le aplica a usted el hecho de que diga Padre Eterno refiriéndose al Hijo? Tengo esa duda. Em, Quizás sí, eso es algo que sería bueno después
contestar con más tiempo. Creo que de alguna manera acá está visto también no solamente al Hijo, sino que a Dios, ¿no? Eh, así que, Filip- porque Filipenses 2, 5, 6 dice, bueno, una porción, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. eh, claro, sí. Volviendo primero a Isaías, creo que es una referencia a- al Padre, ¿no? Eh, y mientras que hay otros, aunque bueno, también, o sea, en referencia al Padre en el sentido que siendo rey, también él cuida de su pueblo, ¿sí? Entonces, en ese sentido podría ser entendido, ¿no? El título de Padre, como también Dios poderoso, ¿no? Bueno, creemos que Cristo también gobierna ahora, está gobernando desde su ascensión y que Él también es un Dios todopoderoso quien lucha a favor de su pueblo, es un Dios eh, quien protege, ¿no? A su pueblo, protege a su iglesia. Entonces, en ese sentido, se puede atribuir esas, um, esos atributos, ¿no? Al Hijo también, ¿no? Okay. Perdón, alguien hizo referencia a Filipenses 2, ¿no? No sé si puedes repetir tu comentario. Así, no, nada más quería como, es que aquí habla sobre otras referencias, como el cual siendo Dios, el cual siendo en forma de Dios, no Sí, estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Filipenses 2, 5, 6. sí. No, o sea, es importante entender que mientras el Hijo de Dios vino al mundo y agregó una naturaleza humana, porque eso es el texto que usan los teólogos del kenosis, ¿no? Para decir que se despojó de su divinidad, ¿no? Mientras que nosotros decimos no se despojó nada de su divinidad, sino que agregó más bien una naturaleza humana a su persona. Me parece que lo importante de la misión del Hijo es que Él se sometió voluntariamente bajo la voluntad del Padre para vivir como ser humano, no plenamente humano, dependiente de su Padre y no valiéndose del hecho que era Dios. O sea, Cristo sigue siendo Dios, ¿no? En el cielo, mientras Jesús vivía en eh, en este mundo, ¿sí? Entonces no tenemos que pensar que en ese sentido dejó de ser Dios, ¿no? Por eso, ese es un tema que bueno, tratamos también con la comunicación de atributos, mencionamos la semana pasada cuando decíamos con respecto a la Cena del Señor y toda la controversia que se dio en torno a ese debate, es que, bueno, el cuerpo glorificado de Cristo está a la diestra de Dios, ¿no? En ese lugar. Mientras que Cristo, en su divinidad, puede estar ahora en Costa Rica con ustedes, como está aquí en Buenos Aires conmigo y en distintas partes del mundo con eh, sus otros fieles, ¿sí? Pero bueno, lo importante es entender de ese pasaje filipense que no dejó de ser Dios, eh, sino que más bien eh, con respecto a la misión que le había encomendado y pedido, le había dado su padre, se sometió a la voluntad de su padre para hacer precisamente ejecutar ese plan de redención. No sé si eso te ayuda. Sí, claro, no, no, no. Y es que estoy viendo ahí los atributos también, ¿verdad? Ujú. Sí. De, que se hablan. Pero sí, eternidad, omnipotencia, omnisciencia. Pero Mm. está bien, sí, todo bien, todo bien. Gracias. Muy bien, bueno, ok. Am,
Sí, tenemos muchos puntos aquí para ir masticando, desarrollando acá. La otra cosa que vamos a ver, bueno, los textos bíblicos sobre la humanidad de Jesús, que también son importantes. ¿No? Bueno, aquí hay obviamente los evangelios, ¿no? Y también tenemos unas referencias muy interesantes a la humanidad de Jesús en la carta a los Hebreos, ¿no? Okay. Una de las últimas clases que vamos a tener es precisamente cómo los distintos autores del Nuevo Testamento vieron a Jesús, ¿no? A través de sus miradas, tanto la mirada paulina como después las cartas generales. Y Hebreos tiene aportes muy interesantes con respecto a la cristología, ¿no? Haciendo mucho hincapié en la humanidad de Jesús, como creo que debemos hacer, ¿no? Y bueno, por último, acá están algunos textos bíblicos sobre la unidad de las personas, ¿no? La persona de Cristo, su divinidad y su humanidad eh, en la persona de Cristo. Bien. Bueno, lo que más se destaca en su misión en Cristo es su rol como mediador, ¿sí? Perdón, estoy leyendo un mensaje acá. Agustín piensa que eso es porque en Cristo tenemos un nuevo nacimiento, un nuevo pacto. Si mi mente no me falla, entonces en ese sentido es como padre, además de su rol de cabeza en la iglesia. Solo me pareció oportuno comentarlo. Bueno, gracias, Gravin. Todo aporte es bienvenido. Bien, bueno, hablando de Cristo como mediador, esencialmente es por ese motivo que lo necesitamos. Y bien, gracias, Emel, también por tu comentario. Sí. Sin un mediador es imposible que nosotros, más allá de que hubiéramos pecado o no, pudiéramos tener un conocimiento personal de Dios, ¿no? Y por eso eh, es muy importante entender la posición de Cristo como mediador, ¿no? Y que eh, aquí vemos como mediador, vamos a dedicar otra clase a esto más adelante, ¿no? Que él es profeta, sacerdote y rey, ¿no? Que bueno, Sproul siempre dice que esto es uno de los grandes logros de Calvino, ¿no? En sus estudios de la Biblia, es ver, ¿no? Estos tres oficios de Cristo, ¿no? Y bueno, por eso necesitamos un mediador a causa del pecado para nuestra redención, pero no nos olvidemos también que Cristo también es mediador en la creación, todas las cosas siendo creados por medio de Él y para Él, ¿no? Entonces, y también en la vida cristiana, todo lo que recibimos de parte de Dios eh, para nosotros lo recibimos solo por medio de Cristo, ¿sí? Recibimos toda bendición espiritual en los lugares celestiales, todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo. No hay nada que Dios hace que no incluye o no lo hace por medio de Cristo, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante este concepto y esto a nivel práctico, a nivel espiritual, en lo cotidiano, nos recuerda la necesidad de tener una fe cristocéntrica, ¿no? Es por medio de Cristo que tenemos acceso a la presencia de Dios. Es por medio de Cristo que recibimos, ¿no? La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, bueno, simplemente esta posición de Dios como mediador es fundamental en nuestro entendimiento acerca de la persona de Cristo. Y era necesario así también
entender que tenía que ser plenamente Dios y plenamente humano para ejecutar la obra de la redención, ¿no? Por eso es muy interesante lo que vemos acá, que Dios era perfectamente libre, perfectamente libre para salvar a quien quiera salvar, pero ¿cómo debía salvarnos? Bueno, ni Dios en ese sentido tuvo elección, solo podía ser a través de la encarnación, la vida perfecta, muerte y resurrección del Hijo de Dios. Entonces, y la obra de salvación depende precisamente en el cumplimiento, el cumplimiento perfecto de la ley de Dios en la humanidad, ¿no? Haciéndolo no por él, sino a favor de su pueblo como cabeza federal en el pacto de gracia, nuestro sustituto y representante ante Dios. Entonces, por eso es muy importante entender que Cristo, el último Adán, era necesario, indispensable la encarnación del Hijo de Dios para que nosotros pudiéramos ser rescatados de la maldición de la ley, del pecado, de la condenación eterna, ¿no? Y para esto era, como dice Romanos 5:19, era indispensable la obediencia de Cristo para nuestra justificación, que obviamente creemos que es por la fe, pero aquí es donde nosotros tenemos que entender cuál es el rol de la fe, ¿no? En realidad decimos que es Cristo quien salva, pero es mediante la fe. La fe es el instrumento por el cual nos apropiamos de la salvación que en Cristo, ¿no? Entonces hay muchas personas, y está muy en boga en muchas iglesias evangélicas decir, bueno, lo único que hay que tener es fe, ¿no? Pero no explican por qué o en quién hay que tener fe. Por eso es muy importante que estemos muy precisos para poder explicar con claridad, bueno, por qué depende de la fe, por qué no podemos hacer nada nosotros, por qué no podemos generar nuestra propia justificación por medio de méritos o obras o una combinación de fe y obras, ¿no? Para nuestra salvación. Entonces es importante entender, por eso necesitamos a que nuestro Salvador, nuestro mediador, sea plenamente Dios y plenamente hombre, ¿no? Bien. Bueno, ¿por qué debía ser divino? Bueno, quiero tomar estas 7 afirmaciones de Cristo y verlos cada uno su significado, porque vamos a ver acá por qué Cristo, solo Cristo puede cumplir lo que Él dice ser el pan de vida, luz del mundo, la puerta del buen pastor, resurrección, camino, verdad y la vida, y el vid verdadera. Entonces, acá vamos a concentrarnos en la divinidad de Cristo, ¿no? Y entender que todo lo que está contemplado en la obra de redención tiene el fin de que nosotros no solamente seamos reconciliados con Dios, estemos en paz con Dios por la obra de Cristo, pero que esa obra de Cristo también restaura esa imagen que ha sido borroso en nosotros a través, como consecuencia de la caída, ¿no? Entonces estamos siendo renovados con más y más imagen, más y más gloria e imagen de Cristo, con el fin de también que podemos vivir en comunión con Cristo, ¿sí? Solo Cristo, quien fue enviado por el Padre, puede cumplir entonces nuestra salvación. No es algo que compete al Espíritu Santo, aunque Él participa en lo que llamamos la obra de salvación, el orden de la salvación. Sin la obra del Espíritu Santo no podemos creer, porque necesitamos esa obra regeneradora en nosotros para capacitarnos, ¿no? Con poder responder con esa fe que es un regalo de la gracia de Dios, según Pablo en Efesios 2:8, ¿no? Pero es muy importante que nosotros podamos entender estas mismas afirmaciones que Jesús hizo
acerca de sí mismo. Pero antes de eso vamos a ver cuál es la importancia de los 7 yo soy, ¿sí? Así que no sé si alguien puede leer, por favor, esta diapositiva. Dice ¿Puedo así. leerlo? Ah, ok. Sí, adelante. Dele, Bueno, Wilson. gracias. Dice, cuando Jesús se aplica el título yo soy a sí mismo, afirma ser Dios, Juan 8:58. No un ayudante de Dios o algún maestro, sino el ser divino, eterno, preexistente, infinito y perfecto. Él es Dios de Israel. Es mucho más grande que Moisés porque Él es Dios de Moisés. Tiene vida en sí mismo y puede darnos vida. Los judíos sabían que asumir este título estaba haciendo que sí, que asumir este título estaban haciendo tal afirmación, por lo que inmediatamente recogieron piedras para matar. Bien, ¿y quién más quería leer? Así que puede seguir con la segunda diapositiva. Había una lucha entre 2 personas que querían leer, por eso digo. No, ¿a dónde quedó? Es que yo estaba apuntando todos los actos. Bueno, estás apuntando lo que los 7 Sí, no, es afirmas. que estoy apuntando la respuesta. Pero después les voy a mandar, no, yo no los mando. Bueno, después sí, es una deuda pendiente mandarle las diapositivas, ¿sí? Así que bueno, Ok, ok. bien. Así no sé si querés leer esta segunda parte de Sí, comienza en todos los actos. O, acá, la mejor manera. Toda la diapositiva. Yo leí otra. ok, Recién, ok. La mejor manera de entender las 7 declaraciones. Pero es que la foto me bloquea. Ok, la mejor manera de entender las 7 declaraciones de yo soy en el libro de Juan es que están sujetas y hacen eco de la afirmación inicial y definitiva de Jesús. Él es el Dios y Él es el Dios de Israel. Todos los actos redentores del Antiguo Testamento y de Dios apuntaban a la venida de Jesús como el Dios encarnado, el verdadero y mejor Israel, y el cumplimiento de todos los tipos y sombras del Antiguo Testamento. bueno, muy bien. Esto es, bueno, es importante porque mucho del trasfondo de estos yo soy ya los tenemos en el Antiguo Testamento. Así que vamos a empezar con el primero, ¿no? En Juan 6:35, el pan de vida. Obviamente, como hemos leído en otros encuentros de Jesús con los fariseos, por ejemplo, cuando se refiere a yo soy en Juan 8, ¿no? Se estaba atribuyendo a sí mismo ser Dios, ¿no? Entonces, eh, lo importante de esta expresión del pan de vida es que Cristo es el que puede satisfacer cada necesidad, ¿no? Cada necesidad espiritual que nosotros tenemos para con Dios, porque Él es el verdadero pan del cielo, ¿no? Como Cristo fue representado como el maná, al ser la vida y sostén de su pueblo en el desierto, ¿no? Y Jesús se muestra ser mayor a Moisés porque Él come su pan, nunca tendrá hambre, ¿no? El que come su pan nunca tendrá hambre. Entonces, estas promesas de ser saciados por Jesús tienen que ver con esta expresión de que Él es el pan de vida, ¿no? Y por cierto, bueno, como recién mencionamos, en Cristo recibimos toda bendición espiritual, todas las promesas de Dios son sí y amén. Y es muy importante entender entonces de que, como recién habíamos dicho anteriormente, que todo lo que Dios hace por nosotros lo hace a través de Cristo, ¿no? Entonces, por todo esto, Cristo se estaba declarando, Jesús se estaba declarando ser explícitamente Dios, ¿no? Y es muy importante también, a colación de esto, que ahora en el cielo tenemos Cristo como nuestro sumo sacerdote, que sigue atendiendo, ¿no? Nuestras necesidades, tanto espirituales como también ayudándonos en todos nuestros problemas, en nuestras situaciones, ¿no? Es muy importante la intercesión de Cristo a la diestra de Dios,
Hebreos 9:24 dice que Él está ante la presencia de Dios a favor de nosotros. Entonces, Cristo entiende todo lo que es necesario para nuestra vida, todo lo que necesitamos para sobrellevar la tentación, ¿no? Como dice ahí en Hebreos 4, no nos da gracia en tiempo de necesidad de sobrellevar y responder de una manera que glorifica a Dios cuando somos tentados, cuando estamos bajo presión. Entonces, pero también en en nuestras dificultades diarias, ¿no? Él es el que nos sacia con ese alimento que nos nutre, que nos fortalece y que nos hace firmes y caminando firmes en Cristo, ¿sí? También conocemos, bueno, Jesús como luz del mundo. En Juan 8:12, él estaba en la fiesta de los tabernáculos y la ceremonia de las luces representaba la presencia de Dios mediante la columna de fuego, ¿no? Por noche. Entonces, bueno, es muy importante con esta reflexión de Jesús como la luz, que Él es el que guió a Israel, ¿no? Por medio del desierto, ¿no? Y la luz obviamente es necesario para saber a dónde vamos y dónde debemos ir y para también tener un conocimiento certero de los propósitos de Dios y cómo vivir. Bueno, tenemos este Salmo 119, 105, ¿no? Eh, tu lámpara es luz, ¿no? Para mis pies, ¿no? Y nos muestra el sendero. Y bueno, necesariamente esto es muy fuerte, esta reflexión de Cristo como luz, porque entendemos que el mundo desde la caída vive en las tinieblas, ¿no? Y Él es entonces el único que puede alumbrar nuestro camino o de cualquier persona hacia Dios, ¿no? Em, y bueno, en Juan 9:5 tenemos esta referencia de que Cristo vino para quitar, ¿no? nuestra ceguera espiritual, sin lo cual no podemos ver, ¿no? Vamos como caminando en la oscuridad. Entonces es por medio de Cristo, ¿no? Que recibimos esta visión espiritual, o sea, somos iluminados para entender la verdad y para ser salvos, ¿sí? Hablando como Jesús como la puerta, ¿no? Él haciendo referencia a sí mismo como el único mediador entre Dios y el hombre, su referencia a los que vinieron antes no eran los profetas, sino que más bien eran falsos profetas, ¿no? De cual abundaban mucho en su tiempo también, ¿no? Y era costumbre para el pastor dormir y acostado enfrente de la puerta para resistir cualquier intento de un lobo o un animal feroz para entrar y matar a las ovejas, ¿no? Entonces, el pastor también tiene esta función en una iglesia, es de cuidar de su rebaño espiritual, cuidarlos de todo error, cuidarlos de cualquiera que los puede quitar, ¿no? de la plena comunión, ¿no? Como hijo de Dios con la iglesia, ¿no? Y entonces, bueno, es un rol muy importante y esto es lo que Cristo también hace por nosotros. Él lucha por nosotros, Él cuida por nosotros. Hay muchas cosas que Cristo hace por nosotros de cual nosotros, o circunstancias en cual Él actúa, de cual nosotros ni nos enteramos, ¿no? Y la otra marca que distingue a Cristo de los maestros falsos es que los suyos reconocen su voz, ¿no? Y no son engañados. Eh, Creo que aquí nosotros muchas veces podemos leer y escuchar de muchos ejemplos de iglesias que realmente han perdido el sendero, ¿no? Han perdido el camino por enseñanzas falsas o una muy mala comprensión de lo que es el Evangelio
el mensaje que se debe predicar, ¿no? Y sin embargo, hay personas que en estas iglesias son verdaderamente salvos, que realmente tienen una relación personal con Jesús, lo conocen y pueden distinguir, ¿no?, las enseñanzas que son falsas, ¿no? Conozco mucha gente en países en Latinoamérica que tienen esta lucha, ¿no?, en sus iglesias, donde sienten que no se predica bien el evangelio, no se enseña bien, y se dan cuenta, están atentos a los errores o los excesos de las cosas que se les dice, se dicen, ¿no?, de sus iglesias, ¿no? Entonces, por eso este tema de, de, de que nosotros también seamos celosos por realmente predicar y enseñar correctamente el evangelio, ¿no? Para que las personas tampoco no sean engañados, ¿no? Eh, y bueno, también necesitamos mucho discernimiento en nuestros, en cómo tratamos con las personas, lo que algunas personas traten de hacer o decir para influenciar a otros, ¿no? Eh, bien, así que esto es muy importante, Jesús también como la puerta por la cual obviamente entramos a la presencia de Dios, pero Él es también es el que nos defiende de que otros no entren y nos desvíen o desvíen a su pueblo, su grey de el verdadero sendero. ¿Ah? Bueno, esto es muy importante y también muy conocido. Entendemos bien esta metáfora de Jesús como el buen pastor. Eh, la imagen del pastor era asociado también con la posición y responsabilidad de un rey, ¿sí? Ah, entonces, el rey también tenía sobre el pueblo esta función de cuidarlos, de también asegurarse, y vemos mucho esto en los relatos del Antiguo Testamento, de los reyes que realmente tenían un corazón para Dios. Ellos impulsaban que los sacerdotes enseñaran en todos los ciudades de su reino, ¿no?, que la palabra de Dios, para que la gente realmente sepa amar a Dios y adorar a Dios, ¿no?, como corresponde, ¿no? Entonces, los reyes que realmente en el Antiguo Testamento que amaban a Dios, ¿no?, cumplían esta función de alguna manera, de esta función pastoral, ¿no?, dentro de su pueblo. ¿Mm? Y también el buen pastor eh, sí, simplemente acá resaltar el segundo punto, lo pasé por alto, pero bueno, Cristo, por su encarnación, siendo el único rey de la iglesia, vino para luego gobernar desde el trono de David eternamente, ahora a la diestra de Dios, y como rey da su vida, ¿no?, por su pueblo, como lo hace el buen pastor, que no huye, ¿no?, de tener que luchar con los lobos y los animales feroces en su época. Estaba preparado para eso, ¿no? Pero a su vez entendemos que el buen pastor, Cristo, también no solamente es nuestro sacerdote, el que nos trae ante Dios, la presencia de Dios, sino que también es el mismo sacrificio por el pecado. Así lo anunció Juan el Bautista cuando vio a su primo Jesús viniendo para ser bautizado, ¿no? Y también Cristo, siendo el buen pastor, tiene una relación de amor íntimo con su pueblo, ¿no? Hemos mencionado, ¿no?, el pastor de las ovejas no huye, no, no se acobarde de luchar para defender a los suyos. Él los conoce cada uno por nombre, y esto es tremendamente inspirador y consolador para nosotros, saber que Cristo nos conoce cada uno por nombre, conoce cada una de nuestras tristezas, nuestras dificultades, ¿no? Y Él está profundamente ligado con nosotros, estamos unidos a Él y Él en nosotros, ¿no? Y bueno, podemos
en todo momento conocer la presencia consolador, ¿no? Y Cristo como nuestro hermano mayor que también camina con nosotros en nuestras experiencias de vida, ¿no? Siendo Él el mismo en su humanidad que vivió todas las experiencias que nosotros también nos toca vivir, y entendiendo que en su humanidad vivía con las limitaciones de lo que significaba ser humano, ¿no? Entonces esto hace aún más profundo este punto, ¿no? Al saber que realmente Cristo nos ama profundamente y de una manera real. Y bueno, esta relación de Cristo con su pueblo también refleja la relación que el Hijo tiene con el Padre, ¿no? Entonces, todo lo que Él experimenta, goza, ¿no? Con el Padre es lo que Él quiere que nosotros también tengamos ese gozo y conocer ese amor y esa presencia y comunión con el Padre también. Por eso, el buen pastor conoce a los elegidos, conoce a quien Él vino a salvar, y bueno, entregó su vida por cada uno de ellos, ¿sí? Todo lo que estamos viendo acá, todas estas metáforas, ¿no? de Cristo, solo pudiera haber hecho, pudiera haber sido cumplido por el Hijo de Dios, ¿no? Él es el único que puede otorgar vida eterna, es el único que puede salvar. Él también, bueno, es el que perdona nuestros pecados, ¿no? Para que podamos tener acceso al Padre y tener paz, reconciliación con Él, ¿no? Y Él también es el que nos da vida, ¿no? Vida nueva, vida con Él, ¿no? Ah, por eso no solamente afirma ser Dios, sino que ser el único Salvador. Sí, se acercó a Marta, ¿no? Quien estaba obviamente pasando el duelo por la muerte de Lázaro, ¿no? Y bueno, Jesús le dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida, ¿no? Y le pregunta: ¿crees esto? ¿No? Y entonces Jesús no solo muestra el camino a la vida, sino que es la vida, ¿sí? Me parece una aclaración acá, obviamente con hermanos pentecostales que quizás hacen mucho más énfasis en lo que necesitamos del Espíritu Santo o ciertas experiencias, ¿no? Que bueno, tenemos que entender claramente que la obra del Espíritu Santo es hacer real todas las bendiciones espirituales que recibimos en Cristo. Y el propósito de esta obra del Espíritu Santo es precisamente para que nosotros, nuestra relación con Cristo sea fortalecido, que nosotros seamos transformados a imagen de Cristo, ¿no? Pero, porque siempre en otras épocas, no sé si ahora tanto, han habido esta división entre creyentes que supuestamente han tenido conversión, pero después no han tenido una segunda experiencia, entre comillas, sea cual sea lo que significa eso para estos creyentes, ¿no? Pero entender, ¿no? que cada creyente, cuando cree en el Señor Jesús, cuando es salvo, bueno, el Espíritu Santo mora en cada creyente. Entonces, realmente hacer esta división como si no sos un creyente vivo porque no has tenido ciertas experiencias con el Espíritu Santo, bueno, realmente es un terrible error, ¿no? Y bueno, por eso es importante que nunca separemos la obra del Espíritu de la obra de Cristo, porque la base de la obra del Espíritu es la base sobre la muerte y resurrección de Cristo, y que en Él hemos alcanzado la vida eterna. Entonces, la obra del Espíritu Santo es potenciar esa vida que tenemos en Cristo, ¿sí? Espero que haya sido claro, ¿no? Con respecto a esto, no sé si alguien quiere comentar algo sobre eso. Entonces, bueno, en definitiva,
la obra del Espíritu Santo, simplemente para resumir, es potenciar nuestra vida en Cristo y precisamente, como dijo Jesús en Hechos, todo el propósito de enviar al Espíritu Santo a la iglesia en plenitud era para que la iglesia reciba poder, no para vivir algo distinto de lo que ofrecía Jesús por su muerte y resurrección, sino que decir, recibirán poder y serán mis testigos, ¿no? En Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra, ¿no? Entonces, es muy importante esta relación fuerte, este vínculo entre la obra del Espíritu y la obra de Cristo, ¿no? Por eso en Juan 16, 14, hablando del Espíritu Santo, Jesús dijo, Él tomará de lo que es mío, lo darán a conocer a ustedes, por esta manera me glorificará, ¿no? Entonces, es muy importante ver que no hay ninguna división entre lo que nos ofrece Cristo y lo que nos ofrece el Espíritu Santo, para ponerlo en términos así muy, muy simples, ¿sí? Por eso solo en Cristo podemos tener la esperanza de vida eterna. Es una esperanza que se va a realizar plenamente. Nuestra salvación será completa en el día final, cuando, bueno, seamos resucitados con cuerpos equipados para la eternidad, cuerpos glorificados. Llevaremos la imagen del hombre celestial, así lo dice en 1 Corintios 45. Y entonces ahí todo el propósito de Dios, de nuestra salvación, será completado. Y esto es nuestra esperanza, la esperanza el anhelo de todo creyente, ¿no? Es tener gozar de vivir en la presencia de Dios, ¿no? En nuevos cielos y nueva tierra. Entonces, las palabras de Cristo constituye la esperanza de todo su pueblo, ¿no? Que se van a realizar, ¿no? En la resurrección final. Pero a su vez, también es muy importante entender, como explica Pablo en Romanos 6, que en Cristo hemos sido enterrados, pero también resucitamos una nueva vida. Y es muy importante este concepto de que ya empezamos a experimentar algo de los poderes de la vida venidera, ¿no? A raíz de nuestra regeneración, a raíz de nuestro nuevo nacimiento y tener una nueva naturaleza que tiene el propósito de llevarnos a amar a Dios, amar a Cristo, ser como Él, ¿no? Y de alguna manera ya estamos en vías de preparación para el día cuando nosotros plenamente gozaremos de la realidad de esta esperanza de la resurrección, ¿no? Es importante entender que la palabra esperanza no significa algo que, bueno, qué lindo que sería si se da, porque para nosotros la esperanza es firme, no hay absolutamente ninguna duda de esto. Precisamente esta noche, antes de esta clase, estaba siguiendo con un estudio bíblico sobre el Apocalipsis y bueno, los capítulos 4 y 5 del Apocalipsis, que hablan acerca del trono de Dios, la visión de Dios en su trono, y también el capítulo 5 que habla acerca de Cristo, el único que pudo romper el sello, el único que pudo ejecutar el plan de salvación y lo que Él ha hecho de nosotros, ¿no? Un reino y sacerdotes al servicio de Dios, y reinaremos sobre la tierra. No es simplemente una alusión a eso, a un reino milenial, sino que nosotros ahora participamos en el reinado de Cristo, estamos sentados con Él en los lugares celestiales, y bueno, en Cristo tenemos ahora esa autoridad para servir a Dios, para hacer su voluntad aquí en la tierra, como se hace en el cielo. ¿Ok? Bien. Bueno, seguimos adelante con Cristo, el camino, la verdad y la vida. Este es un texto que, bueno, ahora es muy controversial en muchos países, ya en ciertos ámbitos públicos no se puede decir este versículo, te pueden
te pueden poner en la cárcel, ¿no? Si decís este versículo en público, porque supuestamente expresa odio, supuestamente, contra otras religiones, diciendo que, afirmando la exclusividad de Cristo sobre el tema de vida eterna o el camino hacia Dios, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, esta es otra manera de que Cristo afirma su rol como mediador, ¿no? Y bueno, todo lo que en la encarnación, Jesús es la encarnación de Dios, conocemos a Dios a través de Jesús, y bueno, todo lo que necesitamos para ser salvos está provisto en Cristo, ¿no? Y Él es el camino por medio del cual llegamos a la presencia de Dios, por el cual somos regenerados, justificados y aceptados por Dios, ¿no? Y con respecto al la verdad, ¿no? Bueno, el verdadero conocimiento de Dios viene a través de Cristo, ¿no? Quien vino para, con su rol como profeta, de anunciar el evangelio del reino de Dios. Y acá en Juan 17, que es esta oración suma sacerdotal de Cristo, dice: esto es vida eterna, conocer a Dios y a su Hijo unigénito Jesucristo, ¿no? Entonces, esto es el verdadero sentido del conocimiento. El conocimiento no es simplemente algo académico o intelectual, sino que es experimental, conocer realmente Dios personalmente, ¿no? Y a la raíz de todo lo que venimos diciendo, en Cristo resucitamos una nueva vida, en cual somos librados del dominio de la muerte, el pecado, y libres para vivir para la gloria de Dios, ¿no? Y hacer su voluntad. Esto es la verdadera naturaleza de nuestra libertad, ¿no? Cuando Pablo afirma en Gálatas 5:1 que en Cristo somos libres, por eso no volvamos de nuevo a la esclavitud. Es la libertad en virtud de la nueva naturaleza con cual ahora vivimos para obedecer y hacer la voluntad de Dios. Esa es la libertad que realmente tenemos. Y todas estas afirmaciones hacen referencia al triple oficio de Cristo como mediador, como profeta, sacerdote y rey. Cristo como la vida. Tenemos Juan 15, perdón, con la vid, discúlpame. La vid en el Antiguo Testamento representaba a Israel y Cristo es el cumplimiento de lo que Israel representaba, ¿no? Por medio de Cristo, en Cristo el Padre trabaja poderoso en nosotros para que seamos fructíferos, ¿no? Esto es muy importante entender que, bueno, no somos salvos simplemente para decir, bueno, ya está, mi eternidad ya está resuelto, ¿no? Sino que precisamente en este capítulo, Juan 15, habla Jesús acerca de ese fruto, ¿no? Fuimos redimidos para producir un fruto que perdure, ¿no? Y eso tiene que ver con nuestra transformación de nuestra vida, el fruto del Espíritu, ¿no? Podemos decirlo, y hacer toda buena obra que Dios ha dispuesto de antemano para que anduviéramos en ellos, en esas obras, ¿no? Entonces, otro tema muy importante que debemos también tener presente cuando estamos aconsejando, pastoreando a la gente que tenemos bajo nuestra autoridad en las iglesias, es entender que, bueno, eh, Dios trabaja para limpiarnos, para podarnos. ¿Con qué fin, no? Y son estas experiencias duras que tenemos que pasar, que muchas veces podemos responder pensando, pero ¿por qué Dios me abandonó? ¿Por qué Dios está enojado conmigo? En realidad, como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 12, que Dios disciplina a quien Él ama, ¿no? Y esto más es una evidencia de su amor, es más una evidencia de que Dios está trabajando profundamente en nosotros para que podamos dar ese fruto, ¿no? A diferencia de los que son cortados, ¿no? Esas ramas que son cortadas y hechas al fuego, que no dieron fruto porque espiritualmente nunca tuvieron
realmente una verdadera fe y relación con Dios, ¿no? Con Cristo, ¿no? Entonces, por eso acá Juan 15 y este tema de la vid nos habla muchísimo acerca de la importancia de la unión espiritual, ¿no? Con Cristo. Es un tema sobresaliente en la teología de Pablo en el Nuevo Testamento, cuando leemos la frase en Cristo, en Él, en el Señor, en Él. Creo que aparece en las cartas de Pablo aproximadamente unas 200 veces. Entonces es muy importante entender que pertenecemos a Dios por la sangre de Cristo, somos suyos y Él trabaja en nosotros para precisamente con este fin, ¿no? De que nuestra unión con Cristo en esa relación seamos transformados, seamos productivos, que nosotros nuestra vida dé un fruto que agrade a Dios y glorifique a Dios, como dice Juan 15:8, ¿no? Entonces, todas estas afirmaciones de yo soy son muy importantes con el fin de entender la naturaleza de nuestra relación con Dios, lo que significa tener Cristo en nosotros y a su vez cómo nosotros estamos relacionados con Él y cómo debemos responder a Él. Bueno, vamos a tomar un descanso, ¿les parece? 5 minutos y después seguimos adelante con la segunda parte. Bueno, muy bien. No sé si alguien tiene una consulta o alguien quiere hablar de algo sobre la primera parte. Algunos hicieron comentarios en el chat. No sé si algo quedó pendiente en la primera parte. No. Ok. Muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte. Vamos a ir yendo hacia un análisis sobre la humanidad de Jesús. Bueno, ya hemos hablado mucho de esto del alienismo, que uno de los errores que negaba la deidad de Cristo. eh, y también el docetismo era otro de los errores que surgió durante el tiempo cuando fue escrito las cartas del Nuevo Testamento, ¿no? Esta enseñanza pasaba el docetismo, que era una palabra doxeo en el griego que significa parecer, ¿no? Que era la enseñanza que Jesús parecía ser un hombre, pero en realidad fue un ser celestial. Por no ser una persona real, él ni murió ni resucitó de la muerte, invalida completamente la obra de la salvación, ¿no? Y acá tenemos primero de Juan 4, 1 al 3, que el que niega eh, que, que Cristo vino en el cuerpo humano de Dios, ¿no? Que no reconoce, ¿no? Es el anticristo, ¿no? Pero no sé qué piensan ustedes, me gustaría escuchar sus opiniones. Hay muchos evangélicos que enfatizan al extremo, ¿no? Que Cristo era divino, que era todopoderoso en los evangelios, y tienen miedo de interactuar con Jesús como un ser humano, ¿sí? Y esto me parece que es una tendencia bastante peligrosa, ¿no? Que existe, ¿no? Donde todo se habla de, bueno, Cristo sanó, Cristo hizo tal cosa o lo otro, ¿no? Y todo se explica como, bueno, que era Dios, ¿no? Entonces no le da ningún valor a la humanidad de Jesús, ¿no? Y esto creo que es grave, no sé cómo lo piensan ustedes. No digo que es una línea de pensamiento formal, pero está implícito en la manera que muchos se refieren a Jesús o lo consideran en
así como lo entienden en los evangélicos, en los evangelios. De hecho, yo he visto que es tan peligroso como pensar que él pudo llevar una vida recta solamente porque era Dios y se desprecia su humanidad en ese sentido y la guía del Espíritu Santo sobre él o en él. O sea, el poder del Espíritu Santo también actuando en su humanidad y llevándolo hacia allá, lo que también nos da una esperanza a nosotros, a nuestra humanidad, de tener esa misma guía y ayuda del Espíritu Santo para alcanzar el propósito de obediencia que el Señor a la que el Señor nos ha llamado al darnos vida. Entonces, de alguna manera hay como una excusa, ¿sí? En que no, pues es que el Señor pudo obedecer al Padre porque era Dios. Y excusamos nuestra negligencia, tal vez nuestro pecado, nuestra falta Sí. de muchas cosas en eso. Gracias. Bueno, es un muy buen comentario eso. Gracias por compartir eso. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre Sí, yo esta? quería decir algo. Sí, como no, Emer, sí. Sí, el punto es que si nosotros tenemos una verdadera dimensión de lo que es la humanidad de Cristo, su obediencia, su vida terrenal, aquí su obediencia, por la cual él, esa obediencia se aplica en justicia a nosotros. Es importante tener de perspectiva eso, porque esa obediencia es la que es parte de la justificación que nosotros recibimos, o de hecho es la justificación que nosotros recibimos. Y eso es un punto muy doctrinal de la fe reformada. Esa justificación de esa fe de obediencia de la vida de Jesucristo, pero la vida, no la vida solo divina de él, sino la vida humana que él vivió aquí sin pecado. Y que por medio de esa obediencia es que nosotros también recibimos la justicia y somos santificados. Santificados, para decirlo así. Sí, sí, es un buen punto ese, Mel, y me parece que en este sentido, yo en muchos otros ámbitos donde enseño, que no son necesariamente seminarios, estas cosas son, wow, como novedosos, lo que me acaba de compartir, pero son de vital importancia. Y gracias a Dios, bueno, los hermanos pueden ver la importancia de todo lo que temas de la humanidad de Jesús. Porque si no, también, bueno, no sé, quiero escuchar más personas. ¿Quién más quiere comentar sobre esta tendencia a un poco tener vergüenza de admitir que Jesús era humano y tratamos de espiritualizar todo, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar sobre esto? ¿Lo encuentran en sus iglesias o en otras iglesias con cuales tienen contacto? Sí, yo tristemente hoy en día se ha caído también en ese extremo en el cual se quiere negar por completo la parte del cuerpo, ¿no? Y se niega entonces esa parte física, tanto de nuestro Señor Jesucristo como incluso de nosotros mismos. Y pasa entonces a diabolizarse, entonces verlo como algo completamente malo, abandonado, negando así como Dios mismo nos creó desde un principio con cuerpo y alma, ¿no? Y Sí. pasa entonces a dejarse de lado el hecho de que Cristo mismo también obra en nosotros, nos regenera por completo por medio de la obra del Espíritu Santo también, ¿no? Y somos capaces con nuestro cuerpo de adorarlo y glorificarlo y por eso mismo obró con todos esos milagros. Él devolvió la vista a ciegos, a mudos, a sordos, ¿verdad? Dándoles esa facultad para que pudieran entonces dar en servicio incluso todas esas habilidades que él mismo nos ha dejado para poder glorificarlo y obrar en su nombre. Exactamente. Y bueno, no sé, ¿alguien más quiere comentar algo sobre esta tendencia? Profesor, Sí. yo lo que he podido ver es que en realidad la parte humana de Cristo no se le da la importancia, como usted decía ahora, o se menosprecia, como si no fuera un tema trascendental de la fe. ¿Por qué lo digo? Porque de ahí,
gracias a que Cristo toma humanidad, es que Él puede cumplir la ley, que es lo que decía don Emeli, esa ley y ese cumplimiento de esa ley, esa justicia que Cristo alcanza, es la que se nos imputa a nosotros, es la que se nos otorga a nosotros los creyentes. Entonces, lamentablemente, ese tema, en lo que, bueno, yo estuve 20 años en una iglesia pentecostal y ahora que tengo un año ya de estar en el ámbito reformado, hasta ahora estoy lidiando con ese asunto, ¿verdad? Pero en los 20 años nunca, fue un absoluto menosprecio o indiferencia hacia la importancia de la humanidad de Cristo, ¿verdad? Eso era. Exactamente, sí, eso es una tendencia muy fuerte, ¿no? Y esto incluso creo que obstruye que veamos el alcance de nuestra misión, porque acá a menudo y en nuestra iglesia, que es presbiteriana, tenemos mucha gente que viene de iglesias pentecostales por X motivos, varios motivos, ¿no? Y siempre ellos dicen, sí, porque tenemos que ir a salvar las almas, como si la persona en su totalidad no tiene, no es el alcance, pero no puede, porque ya está, ¿no? Eh, entonces, Dios no tiene ningún propósito para nosotros como personas en su totalidad, sino que son las almas, ¿no? Mucho Y gnosticismo, pero demasiado. sí, sí, pero es una realidad, ¿no? Y eso creo que eh, causa un efecto de, de no entender realmente cuál es el alcance de la misión, ¿no? Por lo menos tal como lo vemos en la teología reformada, ¿no? Entonces es difícil transmitir estos conceptos a personas que vienen con otra manera con otros relatos, ¿no? Acerca de Jesús y que, bueno, simplemente todo lo que tiene que ver con humano equivale a pecado, ¿no? Es pecaminoso, entonces está mal, ¿no? Pero bueno, yo siempre les respondo diciendo, bueno, pero tenemos en Efesios 2, 14 y 15 el texto que dice que Cristo derribó la muralla de hostilidad entre judío y gentil para crear en sí mismo una nueva humanidad. Entonces, ¿qué haces con eso? Si eso fue el propósito de la vida, la muerte de Cristo. Entonces, ahí, bueno, como se les tapa un poco la boca. Pero muy importante este tema de la humanidad de Jesús. Y creo que tiene también otras repercusiones. Por ejemplo, no sé cómo lo manejan en sus iglesias, pero nosotros tenemos en nuestra iglesia un pastor que se dedica a consejería y él obviamente estudió teología, pero también estudió psicología, ¿no? Hay algunos creyentes que tienen un terror, un pánico, a que por más que sea creyentes, que hablen con un psicólogo, ¿no? Como si fuera algo que podría ser útil para la restauración, la sanación emocional, por lo menos de personas, ¿no? Um, y bueno, son temas que realmente necesitan ser abordados de una manera humana y no atribuir todas nuestras penas y dificultades a cosas espirituales, ¿no? Que simplemente después la solución para todos nuestros problemas como humanos es expulsar el demonio o ejercer tal liberación, ¿no? Y ahí es donde podemos incluso ir enredándonos aún más en aplicaciones o tratamientos pastorales que están equivocados y tienen resultados desastrosos, ¿no? Entonces, ah, entonces, bueno, me parece que la humanidad de Jesús es de suma importancia al saber que tenemos un Salvador y un sumo sacerdote que realmente nos comprende y no nos condena,
¿no? Sino más bien nos da ayuda en tiempo de necesidad, ¿no? Pero bueno, me parece, lo veo como un tema muy difícil todavía, muy controversial dentro del ámbito evangélico, por lo menos lo que veo acá en Argentina, eh, pero bueno, son temas que debemos poder abordar responsablemente, ¿no? Bíblicamente y también responsablemente, entendiendo cómo fuimos constituidos y creados por Dios y todas las necesidades también que una persona puede llegar a tener, ¿no? Así que bueno, hay mucho ahí para ir eh, investigando. Am, ¿Existe la materia de consejería acá en Farrell? Me imagino que sí. ¿Sí? Está, ok. Bueno, sería. Bien. Lo dejo entonces al profesor encargado para seguir explicando. Bueno, entonces esto era una de las grandes herejías dentro en el tiempo del Nuevo Testamento, cuando se estaba escribiendo las cartas, ¿no? Toda la influencia de la filosofía griega y también el gnosticismo, que bueno, acá el gnosticismo viene del griego gnosis, significando conocimiento, y esta gente que creía, pretendía conocer la verdad basado en las doctrinas de otras culturas, ¿no? Que surgieron antes de la venida de Cristo. Entonces, uno solo podía llegar a tener, según lo que Pablo tenía que lidiar con estas dificultades, en los gnósticos a través de un conocimiento superior, por decirlo de una manera. Entonces, bueno, y todas las cosas que dicen acá acerca de esta definición del gnosticismo, ¿no? Entonces, eh, me parece, no sé bueno, acá está el ejemplo de los testigos de Jehová, no sé si ven otros ejemplos del gnosticismo en el panorama de las iglesias o alrededor de las iglesias. Sí, a veces hay en las prácticas de las iglesias comunes, digamos, pentecostales, hay prácticas medias ocultistas también. Y ¿Cómo cuáles? se pudiera notar. De ahí, creer que una manta o un pañuelo que un pastor ungió tiene el poder para sanar y lo van repartiendo y se lo van pasando en otras iglesias. Y ese tipo de cuestiones así medias extrañas, ¿verdad? Sí, sí. Podríamos decir también que... ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí. Sí, No sé yo si con la quería, idea... Sí, eh, adelante, adelante. Emel. según lo que he leído del libro de Berkov, es que más que todo lo que se dio con los escritos de Juan y algunos escritos del mismo Pablo, es que el gnosticismo estaba muy incipiente, era un gnosticismo muy primitivo. Más que todo el gnosticismo fuerte fue en el siglo segundo. Pero ya habían indicios de gnosticismo, como tal, pero en su máxima expresión el gnosticismo floreció en el siglo segundo, es lo que yo tengo, que le entiendo a Berkov. No sé si estoy... Sí, bueno, tenemos en el segundo siglo todo lo que siguen los evangelios gnósticos que fueron escritos, ¿no? Que también tuvieron su efecto sobre la iglesia, especialmente al momento de formar el canon o reconocer mejor el canon, ¿no? Del Nuevo Testamento. Con esto de un conocimiento superior, no sé si también aquellos que dicen recibir una palabra de Dios, una revelación especial o extra, ad extra, ¿no? De las Escrituras, también podría haber sido, puede ser visto como
una manera en que estos errores, ¿no?, que estaban muy vigentes en los primeros siglos en la vida de la iglesia, de alguna manera siempre vuelven a repetirse de una forma u otra, ¿no? Bien, bueno, Profe, sí, sí, sí. yo creo que de alguna forma también se mete mucho eso de parte de los incrédulos o de los humanistas, pensando ahorita en el libro que leímos que hablaba sobre el código de Da Vinci. Creo que Ujú. toma mucho toda esa teoría de que hay mucho misterio y que la iglesia oculta un montón de cosas y para tratar de engañar a las personas, ¿verdad? O sea, casi siempre se agarran de todo este tema de, de cosas ocultas, ¿verdad? Vas a pensar también en History Channel, en donde, en donde dicen que siempre es como que la iglesia oculta la verdad y todo esto, o sea, todo siempre es Mm. como interesante para el humano que le digan que hay cosas ocultas que él tiene que descubrir, ¿no? Sí, sí. No sé si podríamos incluir, no sé, lo que no quiero ser tan controversial ya que tenemos un nuevo papa, pero algunos enseñanzas de la Iglesia Católica que surgen, ¿no?, de la cabeza de la Iglesia, ¿no? Como de repente afirman nuevos dogmas, ¿no?, que después son incorporados, ¿no? Am, hay realmente distintas expresiones de estos errores que surgieron en los primeros siglos y bueno, por eso nuevamente la lectura de la palabra y entender acerca de la naturaleza de las escrituras, que todo lo que nosotros necesitamos saber para tener una vida con Dios, conocer a Dios, ser salvo y saber cómo vivir una vida que le glorifica y cumple con su voluntad, está en los 66 libros de la Biblia y sin necesidad de nuevas revelaciones o nuevos conocimientos ocultos, ¿no? Lo que sí, sin duda, necesitamos es la iluminación del Espíritu Santo. Necesitamos que Él nos enseñe, ¿no?, a través de la palabra para conocer con más profundidad, ¿no?, eh, las aplicaciones, la vivencia, ¿no?, de lo que estamos estudiando en las Escrituras. Bueno, muy bien. Bueno, la humanidad de Cristo, ya que hemos hablado bastante. Bueno, algunos textos aquí que hablan acerca de la necesidad, muy conocido, Gálatas 4:4, ¿no?, donde Pablo explica que cuando en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a aquellos que estaban bajo la ley, para que seamos hijos de Dios, ¿no? Em, y bueno, acá tenemos C.S. Lewis, el autor, ¿no?, de tantos libros, Las Crónicas de Narnia, etcétera, y otras cosas más, resume muy bien esto, que el Hijo de Dios se hizo hombre para que nosotros pudiéramos ser hijos de Dios, ¿no? Y entonces, nuevamente, profundizando un poco acerca de la necesidad de un mediador, ¿no? Acá Calvino, en los institutos, en el segundo libro, que se lo dedica a Cristo el Mediador, dice, aunque el hombre hubiera perseverado en la integridad y perfección en que Dios lo había creado, no obstante su condición y estado eran excesivamente bajos para llegar a Dios sin un mediador. Entonces, es muy interesante esto porque uno piensa qué hubiera sucedido si Adán hubiera obedecido, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco esto porque es muy relevante para entender un poco la necesidad de la humanidad de Cristo, ¿no? Eh, la meta, en definitiva, de Adán en lo que llamamos el pacto de obras o pacto de la creación, era abrazar mediante su obediencia y confianza en Cristo,
hubiera ahí experimentado, merecido o ganado la vida eterna, ¿no? Entonces, es muy importante para nosotros entender que Adán fue creado, como dice eh, Eclesiastés 7:29, fue creado perfecto. Dios creó el género humano perfecto, ¿no? Y fue creado también con estas tres virtudes. Fue creado con justicia, santidad original y un conocimiento de Dios. Y al decir que tenía conocimiento de Dios, decimos que tenía la ley de Dios escrito en su corazón y en su conciencia. Esto es muy importante porque desde ahí Adán sabía la meta que Dios tenía por delante para él, ¿no? Muchos objetan a lo que sucede en la caída diciendo, bueno, pero eh, eh, Adán fue creado mal de fábrica, por eso falló, o por qué no Dios no intervino, ¿no? Eh, pero bueno, por cierto, como dice Bavinck acá abajo, Cristo es el fin de la humanidad, aquel que nos da la posibilidad de vida eterna imperecedera, ¿no? Y entonces es muy importante entender esto. Podemos leer esta diapositiva. No sé si conocen este libro de Edmund Clowney, El misterio revelado. Es publicado por Poema, ahí en Colombia. Y es un libro que habla de Cristo en el Antiguo Testamento. Clowney era profesor del Antiguo Testamento en el Seminario Westminster de Filadelfia por mucho tiempo. Y la verdad que este libro vale la pena tenerlo. Es un libro muy chiquito, pero la verdad que con muchos conocimientos y perlitas que valen la pena tenerlos en su biblioteca. Pero bueno, ¿quién me puede leer, por favor, esta diapositiva? ¿Está bien? Yo, puede ser. Adelante. Dice así. Edmund Clowney en su libro El misterio revelado dice, antes de que Adán, antes de que comenzara la historia de la redención se nos presenta la figura de Adán, el portador de la imagen de Dios. Él recibe el mandato y la promesa de Dios incluso antes de que se le diera a Eva. Todo esto tiene un significado no solo para el comienzo de la historia del hombre, sino para su culminación. Adán, el representante del hombre, nos prepara para Cristo. Cristo es más que un sustituto de Adán, es una contrafigura, por así decirlo, para tener éxito donde Adán fracasó. Cristo, quien es el omega, la meta de la historia del hombre y de la humanidad creada, también es el alfa, el verdadero Adán, cabeza de la nueva y verdadera humanidad. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, Colosenses 1:15, porque Él no solo es el príncipe de la creación, Él también es el creador. Que Él sea el portador de la imagen excede infinitamente a que lo sea Adán, porque como el Hijo es uno con el Padre. Finalmente, la filiación creada de Adán solo puede reflejar la mayor filiación del modelo divino. El apóstol Pablo se goza en que la filiación que ganamos en Cristo excede por mucho lo que perdimos en Adán. Romanos 14 al 17. Muy bien. Bueno, muy interesante esta idea, este comentario donde pone a Adán como el primer hombre que en realidad tenía como eh, eh, meta alcanzar tener comunión con Cristo, que es precisamente lo que dice 1 Corintios 1:9, que Dios nos llamó para tener comunión con su Hijo Cristo. Eso sigue siendo la meta, siempre lo fue. Entonces, bueno, y es muy importante cuando nosotros leemos en Génesis 1 que el hombre fue creado a imagen de Dios. En el hebreo, la palabra ahí es que fue tallado, ¿no? A la imagen de quién. Bueno, la imagen de Cristo. Entonces, eso siempre fue el propósito del ser humano, es tener comunión con Cristo y ahí encontrar su plenitud, cosa que no puede encontrar de otra manera. Por eso también Calvino en los institutos, en libro 2, capítulo 12, dice que la encarnación del Hijo de Dios era necesario para que nosotros pudiéramos ser hechos hijos de Dios, como recién vimos con la cita de Lewis, ¿no? Por eso era necesario que Cristo naciera de una mujer, ¿no? Para salvar a aquellos que estábamos
condenados bajo la ley. Y esta figura de Cristo como el último Adán, que bueno, creo que han tenido recién teología del pacto, lo habrán entendido muy bien a través de esas clases, ¿no? Las dos cabezas federales y bueno, nuestra redención necesariamente depende, como el hermano recién nos decía, de la obediencia perfecta del último Adán, ¿no? Porque el pecado es precisamente lo que nos separa, es la deuda que la humanidad tiene con Dios, y por eso alguien de la raza humana debía pagar o saldar esa deuda. Pero a su vez, como hemos visto en otras clases anteriores, solo alguien que fuese Dios y plenamente hombre, podía pagar esa deuda por el pecado. Por eso es muy importante eh, eh, ver acá lo que dice esta cita, si alguien lo puede leer, del libro de La redención consumada y aplicada de John Murray. Esto también es muy importante, si alguien lo puede leer, por favor. Yo lo leo. Dice, los términos necesidad absoluta, sin embargo, indican que Dios, habiendo escogido a algunos para vida eterna debido simplemente a su buena disposición, se veían en la necesidad de llevar a cabo este propósito por medio del sacrificio de su propio Hijo, una necesidad que surge de las perfecciones de su propia naturaleza. El pecado contradice a Dios y él tiene que reaccionar contra ello con santa indignación. Esto significa que el pecado tiene que encontrarse con el juicio divino, como dice Deuteronomio 27:26, Nahum 1:12, Y Habacuc todos 1:13. esos. Eso, Sí, sí. la necesidad de la expiación, la razón por la que es inconcebible la salvación la salvación del pecado sin expiación ni propiciación se debe a la santidad inviolable de la ley de Dios, al dictado inmutable de su perfección y a la inamovible exigencia de su justicia. Es este principio el que explica el sacrificio del Señor de la gloria, la agonía del Getsemaní y su abandono en el madero de maldición. La redención consumada y aplicada, John Murray. Bueno, realmente los recomiendo, no sé si lo usan este libro para soteriología, pero los recomiendo que lo tengan en su biblioteca, es uno de los clásicos. Murray fue también profesor en Seminario Teológico de Westminster durante los 60. Y bueno, esto es una de sus mejores obras, ¿no? Con definiciones muy precisas, muy claras, ¿no? Y bueno, hace este punto, ¿no? Acerca de de la necesidad absoluta de que el Hijo de Dios debiese encarnarse para tomar un cuerpo humano, para saldar la deuda, el problema del pecado, ¿no? Y por todas estas razones que menciona acá, incluyendo principalmente para hacer propiciación a Dios, ¿no? Esto es un tema que, bueno, rara vez hoy en día se puede mencionar o se enseña, no sé. En las iglesias siempre se explica el Evangelio diciendo que Cristo murió por nosotros. Sí, murió por nosotros, es cierto, para salvarnos por amor a nosotros, pero también hay que considerar que Cristo murió para satisfacer o apaciguar la ira de Dios de nuestros pecados, porque el pecado tiene que ser juzgado, no puede quedar impune. El hecho que nosotros recibimos el perdón de Dios no significa que ese pecado desapareció y ya nadie se acuerda, no. El Hijo de Dios sufrió la pena, la culpa, la condenación de nuestro pecado en la cruz, ¿no? Entonces estos distintos lados de escribir o hablar de la expiación son tremendamente importantes, ¿no? Y nos ayuda a entender por qué era necesario la encarnación del Hijo de Dios para salvarnos. Bien. Bueno, algunos resúmenes, ¿no? de esta clase. La importancia
de que no podemos llegar a Dios sin un mediador, ¿no? Y entonces el hecho que el Hijo de Dios fue resucitado significa que, bueno, cumplió perfectamente la misión que fue encomendado por su Padre y por eso luego fue exaltado y coronado como rey a la diestra de Dios, ¿no? Y es tan importante entender nuestra unión espiritual con Cristo en virtud de que Él también compartió nuestra humanidad sin pecado, pero lo compartió. Y de la misma manera que Cristo nació, eh, eh, vivió esta vida, murió, resucitó, bueno, todo lo que sucede a Cristo nos sucede a nosotros, ¿no? En virtud de nuestra unión espiritual. Y nosotros también, como explica Pablo en Romanos 8, también nosotros, el propósito de Dios es que nosotros también seamos glorificados, ¿sí? O sea, hechos semejantes a Cristo, ¿no? Entonces, por su divinidad, por su soberanía, poder y eternidad inmutable, garantiza para su pueblo los propósitos de redención que se cumplieron a través de la persona de Jesús en su humanidad en la cruz, que significa la derrota, ¿no? de Satanás. También lo que hemos mencionado también en virtud de la humanidad de Jesús, esta gran realidad de que Cristo ahora está intercediendo, no se desocupó de nosotros al volver al cielo, sino que ahí está en lugar de poder ejecutiva, gobernando el mundo y la iglesia y intercediendo por su pueblo, ¿no? Su pueblo redimido. Cada uno de nosotros siempre está en el pensamiento, en el corazón del Señor Jesús a la diestra de Dios, ¿no? Entonces, todos los propósitos de la redención se cumplen en Cristo, ¿no? Entonces es muy importante para nosotros a nivel práctico eh, centrar, nutrir nuestra relación con Cristo. Esto es lo que el Espíritu Santo hace, nos ayuda a hacer también mediante la palabra, ¿no? Y por eso fortalecer nuestra fe nos lleva a vivir más que vencedores en Cristo. Bueno, muy bien. ¿Algún otro comentario, pregunta? Como les dije, la semana que viene vamos a ver la preexistencia y Cristo en el Antiguo Testamento. Bueno, si alguien quiere el misterio revelado, les puedo compartir después. Ese libro realmente lo recomiendo. Bastante profundo, pero también muy esclarecedor en muchos temas, sí, acerca de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿No? ¿Ninguna pregunta, duda? Profesor, ahí me encontré el archivo por si gusta, quiere que me da permiso ahí de compartirlo. Sí, si lo tenés, sí lo puedes compartir. Ya. Ahí está, ahí fue compartido. Bueno, muy bien, hermanos, nos vemos el miércoles que viene y si les voy a mandar más lecturas para hacer en la siguiente semana, ¿ok? Así que para prepararnos para nuestra clase de la semana que viene, si les parece. Bueno, muy bien. Entonces, hermanos, quedamos así. Nos despedimos y en oración, no sé si alguien quiere orar para despedirnos. Yo oro. Dale. ¿Sí? Tanto Dios, te damos muchas gracias por este tiempo. Te damos gracias por concedernos el
privilegio tan grande de ir a tu palabra, de considerar aquellos aspectos que tu verdad nos revela acerca de quién eres, de la realidad acerca de que cómo te has revelado a nosotros por concedernos conocerte, para que así, Señor, podamos entender no solamente quién eres, sino a qué nos has llamado y cómo servirte y honrarte correctamente. Rogamos que esto sirva, Señor, de edificación para nosotros, pero para gloria tuya en últimas. Y de esa manera, Señor, también podamos guiar a tu iglesia a un conocimiento correcto tuyo, Señor, para que también tu iglesia sea santificada, se mantenga pura y su doctrina, la doctrina, Señor, te honre, Señor, honre tu pureza, tu santidad y todos tus atributos. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien, hermanos. Buenas noches. Que descansen. Nos Buenas vemos. noches, muchas noches. gracias, profesor. Y nada. Gracias.